Entonces habíamos derivado el hamiltoniano, que era la sumatoria de los PI, QI punto menos L, y esto se conservaba si el lagrangiano no dependía del tiempo. Entonces esto daba 0, entonces el H se conservaba. Vamos a considerar ahora el ejemplo simple del movimiento de una partícula en un potencial en una dimensión. Teníamos que el lagrangiano era m sobre 2x punto cuadrado, la parte de la energía cinética, menos el potencial. El momento, vamos a irlo canónico en una variable, no estamos consiguiendo el conjuego nada, el momento lineal común, m por x punto. Entonces tenemos el lagrangiano por un lado, momento lineal por el otro, y ahora también tenemos el hamiltoniano, que es la sumatoria de los PI QI punto menos L. Entonces esto era general, pero ahora estamos considerando una partícula en una dimensión. Vamos a entonces escribir el hamiltoniano poniendo esto, el lagrangiano, en estas condiciones y la cantidad de movimiento, el momento lineal. Entonces vamos a tener el PI, que va a ser el P, m por x punto, por nuestro QI punto, que va a ser x punto, menos L, m sobre 2x punto cuadrado. Bueno, habría un menos que se convierte en más con este menos. Esto es entonces más bx. Entonces lo reescribimos como mx punto cuadrado menos m sobre 2x punto cuadrado más bx. Bueno, pero 1 está esto y esto lo mismo, pero con un medio. 1 menos un medio es un medio y por lo tanto tenemos m sobre 2 x punto cuadrado más bx. Bueno, entonces esto es h. O sea, es la misma igualdad, h igual a esto. Y entonces lo que hay que ver ahora es que hemos obtenido la energía cinética y ahora la energía potencial con un término positivo. O sea, nos está dando cinética más potencial, que eso era la energía total. H entonces termina siendo la energía total. Entonces, otra forma de describir lo que pasó y que va a ser una tendencia general es que H, bueno, ¿qué ocurrió acá? Es P por Q punto menos T más B. Y lo que terminamos obteniendo es T más B, que es, vamos a llamar por ahora E como energía total. Todo esto, no solo el B, sino todo es la energía total. Ahora bien, hay sistemas en los cuales el lagrangiano puede ser más complicado que esto que tenemos acá, o inclusive más complicado que simplemente hacer T menos B. Para alguno de esos casos, tal vez no es posible identificar fácilmente la separación entre energía cinética y energía potencial, pero aún así, la regla para construir el hamiltoniano es la misma. La definición general de energía para estos sistemas entonces va a ser E igual a H, energía igual al hamiltoniano. Entonces, ya sabemos, si no hay dependencia explícita con el tiempo, en el lagrangiano, entonces H se va a conservar. Si el lagrangiano depende del tiempo, entonces lo que tenemos es que, por lo que habíamos visto,
es que vamos a ver que el hamiltoniano no se conserva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la energía en esos casos? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una partícula cargada con una unidad de carga eléctrica que se está moviendo entre dos, digamos, placas de un capacitor. Lo que importa realmente es que este capacitor eh, tiene un campo eléctrico uniforme eh, epsilon y que, bueno, que es debido a estas cargas en las placas. Pero lo que importa acá es, realmente no importa saber de electricidad o de electromagnetismo, sino que tiene un potencial que viene dado como epsilon x. De modo que Lagrangiano es m sobre 2 x punto cuadrado menos epsilon x, donde el epsilon es, bueno, lo que decíamos, el campo eléctrico uniforme que estamos considerando. Entonces, mientras que el campo sea constante, la energía se va a conservar. Pero bueno, supongamos que el capacitor se está cargando y eso, digamos, transfiriéndolo a lo que estamos haciendo, es que el Lagrangiano ahora va a tener una dependencia del tipo porque el epsilon va a depender del t. Eso cambiaría a tener ahora sí una dinámica. Epsilon depende de t, de x, y entonces ahora la energía de la partícula no se conserva. Entonces, ahora, ¿qué sucede con la variación de la energía? O sea, si la variación de la energía tiene que estar relacionada con la variación del hamiltoniano, dH de t viene por menos dl de t. Menos dl de t, ahora lo único que depende de t es epsilon de t. En ese caso, entonces, tenemos que considerar la derivada de epsilon en función del tiempo, nos queda la x, ¿no? Que es la variación explícita en función del tiempo que estamos considerando. Entonces tenemos una variación donde esta energía viene de la batería que está cargando el capacitor, para decirlo de esta forma, es lo que va aumentando acá el epsilon t. Entonces, lo que hicimos ahora es definir el sistema que consista solo de la partícula. Entonces, lo que nosotros nos centramos es en un sistema de solo la partícula y dejamos afuera el sistema que tiene el capacitor y la batería. Cuando nosotros metemos también el capacitor y la batería, entonces cambia la historia, porque si ahora el experimento es la batería, el capacitor y la partícula, entonces podemos empezar con un capacitor que no está cargado, la partícula quieta en algún lugar entre las dos placas. Entonces esto arranca de cero, pero en algún momento se empieza a cargar, la partícula estaba en reposo, pero en algún momento la corriente empieza a fluir en el capacitor, la partícula eh, siente el campo que es dependiente del tiempo, y al final del experimento el capacitor se cargó y la partícula se movió, por ejemplo. Entonces la cuestión cuál es, cuando tomamos este otro sistema, eh, si volvemos a hacer el mismo experimento una hora después, entonces el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces ahí tendríamos un sistema cerrado que es invariante frente a traslaciones en el tiempo. Entonces lo que esperaríamos ahí es que se conserve, porque justamente esa era la definición que teníamos. Pero no así si solo consideramos una partícula quieta, digamos, eh, considerando lo que vimos acá. Esto que aparece justamente porque no estamos considerando las otras, eh, el capacitor y el, la batería, entonces nos aparece donde está la variación de la energía. Entonces, lo que hicimos es como dividir el sistema en partes y nos interesamos en solo una parte, y en este caso la energía de la parte del sistema que no se conserva, porque otras partes del sistema que no estamos considerando están variando con el tiempo.